Continuamos con la ponencia Gobierno Ciberseguridad a cargo del ingeniero Sigifredo Hernández de Celsia. Adelante, ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir nuestras experiencias desde Celsia en este tema de el gobierno de ciberseguridad en las compañías, en las empresas. Cuando hablamos del gobierno de ciberseguridad en la empresa, básicamente viene a la mente varios retos, ¿sí? Y entre ellos, nos cuestionamos este tipo de cosas. Si el riesgo es realmente un problema de tecnología o va más allá de la tecnología. ¿Cómo podemos crear una cultura de ciberriesgo en todos los niveles de la organización? ¿La alta dirección es oportunamente informada? ¿Cómo logramos que TI y TO trabajen juntos en un propósito común? ¿La estructura de ciberseguridad se ajusta a las necesidades de la organización? ¿Cómo lograr una gestión integral del riesgo cibernético? ¿Cómo crear conciencia de las vulnerabilidades y las amenazas reales de los ciberactivos críticos? ¿Conocemos el nivel de riesgo del ciberactivo crítico? ¿Cómo respondemos a un ataque cibernético? ¿Cómo nos recuperamos de un ataque cibernético? Entonces, básicamente lo que les vamos a compartir es cómo hemos ido encontrando respuestas a estas preguntas y cómo venimos trabajando en ellas desde el punto de vista de nuestra organización. Eh, en Celsia, el riesgo de la ciberseguridad es un riesgo estratégico y está considerado como un riesgo que tiene una probabilidad alta y un impacto significativo. Entonces, se evalúa desde el comité directivo con los otros riesgos de la compañía y se tiene considerado como un riesgo estratégico. El hacer o el tener esa visibilidad de la ciberseguridad como un riesgo estratégico permite que la empresa pueda entender cuál es el impacto y la probabilidad de un ataque cibernético y de esa manera establecer y priorizar ese presupuesto, esas actividades de sensibilización, ese empoderamiento del liderazgo que es necesario dentro de la organización para que iniciativas como estas puedan caminar. Lo que ven al lado derecho del mapa de calor es nuestro diagrama de radar que nos compartió Juan David en el ejercicio que nos hizo y es y es la forma como hemos venido trabajando todos los temas de ciber. Pues digamos de manera general nos encontramos en un estado que está muy cercano a lo establecido. Nos falta acabar de afinar algunas cosas que, bien lo comentaban ahora, pudo ser por los temas o el impacto que tuvo la pandemia y el contexto nacional que vivimos. Hablando específicamente del gobierno, eh, en Celsia existen unos lineamientos corporativos que van desde el Comité de Riesgos del Grupo Argos y esos lineamientos corporativos contemplan o debemos de estar en, en línea con ese manual corporativo de riesgos. Eh, Existe un equipo de ciberseguridad y este equipo de ciberseguridad eh, normalmente está enfocado en varias áreas. Tenemos ahí unos roles específicos que tienen que ver primero con temas de gestión, riesgo y cumplimiento. Otro rol muy específico que tiene que ver con el acompañamiento en los proyectos, en los temas de ciberseguridad, tratando de aplicar un concepto que llamamos ciberseguridad por diseño y es lograr que todos estos criterios y todos estos requerimientos de ciberseguridad sean contemplados inclusive desde la etapa del RFI. Cuando la empresa sale a preguntar soluciones, cuando sale a confirmar y hacer un benchmarking y a saber en el mercado cómo están los sistemas, ya llevan incorporadas unas preguntas específicas de cómo se aborda la ciberseguridad para ese proyecto específico.
Luego en el RFP incorporamos todos los requerimientos y acompañamos en el diseño para que tengan en cuenta incluir esos requerimientos. Posteriormente, en la etapa de prueba los verificamos y de esa manera puede salir un servicio o un producto que sea razonablemente asegurado. Esto lo hacemos desde ese rol de proyectos. Y tenemos otro rol que tiene que ver con todo lo que es la atención de esos eventos, de esos incidentes con el Centro de Operaciones de Seguridad. Celsia tiene un SOC propio y el resto de equipo pues está muy orientado a ese tema de poder monitorear, poder verificar cómo es el comportamiento de los ataques, de las amenazas que están intentando explotar esas vulnerabilidades que tenemos y poder revisar esos eventos, priorizarlos y escalarlos, bien sea a un nivel 2 que es al especialista correspondiente, o sencillamente al proveedor para que nos ayude a solucionarlo. Entonces, el equipo de ciberseguridad eh, viene atendiendo todos estos temas y mensualmente nos reunimos en un comité de ciberseguridad. Y es aquí en este comité de ciberseguridad donde pudimos encontrar un espacio donde TI y TO trabajara en un propósito común, que es el protegernos de un ataque cibernético. Entonces, este comité de ciberseguridad se reúne de manera mensual y tiene o está conformado por distintos, es un equipo interdisciplinario, entonces por distintas áreas. Está todo el área de seguridad física, que en Celsius se llama protección de recursos, personas de generación, personas de transmisión y distribución, personas de tecnología, de auditoría, de riesgos. eh, Todos ellos nos ayudan a que podamos estar verificando cómo estamos respondiendo a los eventos que nos están ocurriendo y cómo está avanzando el tema de la implementación del Acuerdo 1347 y cómo estamos cumpliendo con él. Entonces, mes a mes vamos presentando los avances, las tendencias y lo que viene ocurriendo en estos temas de ciber, y allí logramos ese espacio de convergencia. Es algo importante para mencionar porque ese espacio de convergencia se logró desde antes de, digamos, definir esta estructura, y a través de ese espacio fue que se empezaron a proponer temas como la política de ciberseguridad y los distintos lineamientos que se deben de atender desde esa política. Luego le reportamos a un comité directivo y el comité directivo es informado de todas las acciones que venimos haciendo, y a través del comité de auditoría, finanzas y riesgos se le reporta a la junta directiva todo lo que está ocurriendo a nivel de ciberseguridad. Eh, para nosotros también es muy importante los espacios de colaboración o los escenarios de colaboración. Por ello, somos parte de la mesa de trabajo donde se actualiza la norma técnica NTC 6079 de ICONTEC. Somos parte del grupo de trabajo de ciberseguridad de la CIER. Hemos participado con la UNME en temas de interoperabilidad y en temas de ciberseguridad. Somos parte del grupo de ciberseguridad del Consejo Nacional de Operaciones y también hemos participado en el Comité de Infraestructura Crítica. Entonces, de esta manera hemos logrado encontrar un modelo de gobierno y una estructura que, adaptado a los riesgos corporativos y del grupo, permita que la alta dirección permanezca informada, permita que TI y TO tengan un escenario para poder trabajar, poder converger y permita de alguna manera que tengamos una estructura que responda a las necesidades específicas de la empresa. Ya en el modelo de gestión integral de riesgos, una de las primeras preguntas que nos hacíamos era qué marco de trabajo era importante adoptar. Y después de evaluar todos esos modelos que bien nos compartía Juan David, vimos que el más adecuado en el caso de nosotros para la empresa
era el de NITS, y con base en ese modelo planteamos nuestro modelo de gestión integral de riesgos. Entonces, la primera pregunta era, frente a los requerimientos que tenemos externos de las partes interesadas, como el Acuerdo 1347, como la Ley 1581, como los requerimientos de sostenibilidad del Dow Jones, como los requerimientos de ciberseguridad que son necesarios para los proyectos, ¿qué deberíamos de hacer para, para poder establecer una política de ciberseguridad? ¿Tenemos una política de seguridad digital o tenemos una política de ciberseguridad por aparte o algo que consolide todo? Finalmente, después de evaluar todas las alternativas, lo que identificamos que para el caso de la empresa era mejor es que ya teníamos una política de seguridad de la información que ya continuara vigente, teníamos una política de tratamiento de datos personales para responder a la ley 1581 del 2012, igual que continuara vigente, y lo que hicimos fue establecer una política de ciberseguridad muy orientada a la tecnología de la operación y a cubrir el riesgo de un ataque cibernético para un servicio esencial, un servicio de infraestructura crítica como el que nosotros prestamos. Entonces, en nuestro caso fue más adecuado tener las tres políticas. Tenemos un sistema de gestión integral de riesgos. En ese sistema de gestión integral de riesgos tenemos los mapas de calor que veían ahorita, donde están los riesgos estratégicos y dentro de ellos está el riesgo de ciberseguridad, y luego desarrollamos ese riesgo de ciberseguridad dentro de los riesgos operativos del equipo de tecnología, y por último ya tenemos un nivel de detalle que corresponde a todos sus eventos que vienen ocurriendo, que van sucediendo, de cómo debemos reaccionar a los temas que están ocurriendo, a los eventos o a los posibles ataques, o a cómo estamos viendo las amenazas y el comportamiento de la ciberseguridad en nuestro contexto, en nuestro entorno y en la empresa, para poder entender bien esas amenazas reales. Ya específicamente en el tema de lo que es la identificación y protección, pues empezamos identificando esos activos críticos, como lo pide el acuerdo, y dentro de esos activos críticos, cuáles son esos ciberactivos que debemos de proteger, y establecimos una estrategia de protección del activo crítico que implica que una vez definamos esa zona a proteger o ese conducto que debemos de proteger, debemos de definir cómo proteger el perímetro. Y además de cómo proteger el perímetro, saber qué ciberactivos están dentro de ese perímetro, poder identificarlos de manera automática, ¿sí? Poder conocer sus vulnerabilidades, poder conocer sus amenazas y poder conocer su nivel de riesgo. Adicional a esto, debemos de saber quién entra al ciberactivo y qué hace en él. Entonces, todo el tema de control de acceso desde la red corporativa hacia el ciberactivo. Hemos avanzado en temas como 61850, como el protocolo IS-104, lo que hace que al estar por Ethernet, pues se vuelva necesario tener unos controles que permitan establecer claridad de quién hace gestión sobre esos dispositivos electrónicos inteligentes. Y adicional a todo esto, todas herramientas o todo lo que nos permite ver estas herramientas en la zona que estamos protegiendo, la tenemos integrada al Centro de Operaciones de Seguridad. Y desde el Centro de Operaciones de Seguridad, pues visualizamos lo que está ocurriendo. Entonces, bajo esa estrategia, venimos protegiendo todos los ciberactivos críticos, tratando de establecer un tema de seguridad en profundidad. Igualmente, tenemos temas así como nos preocupamos por las herramientas, también es necesario preocuparse por las personas. Entonces, en los temas de sensibilización, que lo voy a explicar en una diapositiva más adelante, en detalle, hay todo un plan de formación, todo un plan de capacitación, un plan de sensibilización con unas campañas focalizadas que nos permite identificar cuál es la postura de la persona frente al riesgo cibernético y poder establecer esa fotografía del riesgo y saber qué nivel
de sensibilización requieren esas personas específicamente. Está el plan de respuesta a incidentes y el plan de respuesta a incidentes hemos tenido la oportunidad de probarlo en un par de escenarios, uno con el centro de control, otro con una planta de generación térmica, donde hemos podido ver cómo actuarían para poder en ese momento identificar y reportar ese incidente y cómo trabajar frente a ese incidente. O sea, cómo abordarlo, cómo escalarlo, cómo manejar ese momento de crisis que se presenta cuando se está presentando, cuando se está dando ese incidente. Además de tener este plan de respuesta a incidentes, todo el tema de riesgos, básicamente lo estamos revisando como desde tres perspectivas. Una, con todo lo que es nuestro plan de tratamiento de riesgos, que lo vamos revisando mes a mes en nuestro comité de tecnología y allí vamos identificando cuáles son esos riesgos críticos, cuáles son esos riesgos que merecen la atención y que deben de cerrarse. También hacemos pruebas internas para poder verificar cómo estamos protegidos y cómo las herramientas si están bien configuradas o no y si estamos adecuadamente respondiendo a ese ataque cibernético. Por ejemplo, durante todo este año, la pregunta que nos hacíamos era, si yo estoy en mi casa, estoy a través de una VPN, ¿es posible que desde esa VPN pueda llegar a una planta o es posible que de esa VPN pueda llegar a una subestación? ¿Qué podría hacer en esa planta? ¿Qué podría hacer en esa subestación? Y hemos podido de esa manera encontrar oportunidades de mejora que nos permite ir disminuyendo esa superficie de ataque. Así como hablamos del plan de tratamiento de riesgos, hablamos de las actividades de ethical hacking, también está el tema de la gestión de vulnerabilidades y constantemente a diario estamos revisando cómo están los equipos y las vulnerabilidades que ahí se presentan. Estas vulnerabilidades, una vez las identificamos, las clasificamos, si son críticas, altas, medias o bajas, y dependiendo del nivel de criticidad, pues requieren ser atendidas o que requieren ser parchadas. Y hay un tiempo específico en el que se debe trabajar en ello. Se le hace seguimiento desde el Centro de Operaciones de Seguridad al caso que se coloca para la atención y de remediación de esa vulnerabilidad específicamente. Ya mencionaba entonces que además del plan de respuesta a incidentes, tenemos planes de recuperación que hemos venido reforzando y hemos venido trabajando. También nos ha ayudado mucho el tema o el apoyo o trabajar en conjunto con auditoría para encontrar esas oportunidades de mejora y poder de alguna manera también lograr el compromiso de cada una de las partes interesadas para que este plan de trabajo pueda avanzar y finalmente pues está nuestro plan de tratamiento de riesgos. Entonces de esta manera es que nosotros logramos gestionar el riesgo y entregarlo pues a las partes interesadas. En el tema de sensibilización y formación, básicamente en formación se establecieron una formación específica para la alta dirección, para la junta directiva y para el comité directivo con la Universidad de los Andes, una formación específica para los líderes que nos apoyan en todos estos temas de ciberseguridad, que son parte del comité de ciberseguridad y cerca de 39 personas finalizaron esta formación con la Universidad del Norte y apoyados por Mintic, por Mintic. Y también tenemos todo un tema de formación específica para la operación y es poder que la operación haga parte de su conciencia situacional el tema de ciberseguridad. ¿Sí? Es un tema en el que hemos venido avanzando para que
la operación de alguna manera interactúe con ciberseguridad, y en ese sentido, en las revisiones diarias que hacemos con la operación, estamos en el mismo equipo de trabajo, con el mismo grupo de trabajo, en ese daily que hacemos, donde pues la operación expone lo que viene ocurriendo que requiere urgencia, y nosotros desde ciberseguridad aportamos si hemos sido objeto de algún ataque, o si hemos encontrado algún evento, o si hemos encontrado algo que requiere la atención desde el punto de vista de ciberseguridad. Ya en el tema de sensibilización, básicamente revisamos cuáles son esos públicos objetivos que hemos de sensibilizar. Una sensibilización cuando la persona ingresa a la compañía, se le cuenta, y normalmente lo intentamos hacer de manera presencial. Ahorita con todos estos temas de pandemia, pues se hace de manera virtual, pero nos gustaba hacerlo más de manera presencial. En una charla de 2 horas donde le contábamos a las personas nuevas qué era este tema de ciberseguridad, y luego durante el tiempo que están trabajando, hay un e-learning en el cual participan y refuerzan lo que vieron en esas 2 horas. Y hay unas evaluaciones, unas encuestas de satisfacción, y hay unos registros de los asistentes. Luego lo que hacemos es unas campañas focalizadas donde simulamos los ataques. Entonces, por ejemplo, simulamos un ataque de ransomware, y en esa simulación vemos cómo las personas reaccionan. Entonces, lo que vemos aquí en la gráfica es cuántos correos enviaron, cuántos fueron abiertos, cuántos abrieron los anexos. La campaña como tal tiene un momento educativo. Entonces, ¿cómo fue ese momento educativo? ¿Sí? Cómo la persona participó o no de ese momento educativo, y al final hay una pregunta que evalúa lo que se le está intentando hacer que la persona apropie en su comportamiento frente a la postura del riesgo. Ahora, dependiendo de cada uno de esos momentos, los clasificamos para poder identificar quién es más vulnerable, quién es reactivo, quién está siendo obediente o ha sido o ha apropiado esa postura del riesgo, quién es proactivo porque apenas vio el mensaje llamó a la mesa de servicios, o quién es resiliente. Y con eso pues vamos identificando dónde tenemos las oportunidades de mejora, y vamos haciendo un mapita de riesgo por cada una de esas campañas focalizadas que generamos. Ya en el monitoreo del riesgo cibernético, como lo mencionaba ahorita, pues tenemos identificado dónde tenemos esos ciberactivos críticos. Con esos ciberactivos críticos estamos identificando y venimos trabajando a diario en esa gestión de vulnerabilidades, y en la verificación de cuáles son esas amenazas reales que nosotros tenemos en las subestaciones y plantas, y cómo estamos siendo o cómo están intentando explotar esas vulnerabilidades que tenemos. Este equipo de analistas 7 por 24 por 365 le reporta un segundo nivel, y luego el segundo nivel o bien resuelve el, el caso que se le asignó, o sencillamente lo reporta a bien sea a alguno de los proveedores o a los aliados que tenemos. De esta forma es como conocemos el nivel de riesgo del ciberactivo crítico, y también el tener esa gestión de vulnerabilidades nos permite crear conciencia de cómo tenemos esas vulnerabilidades, de qué tan débiles estamos y de cuál es nuestro nivel de riesgo. Tenemos algunos playbooks en los que venimos trabajando, como este protocolo de respuesta a incidentes específico para ransomware, donde identificamos una serie de actividades de cómo estamos preparados para poder enfrentar una situación tan difícil como esta, que ha comprometido compañías muy grandes. Hoy estamos en un contexto que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo, y además de eso, pues no es tan sencillo el poder evitar una falla. Entonces,
Hoy prácticamente es inevitable una falla y por eso debemos de tratar de estar preparados para poder reaccionar de una manera donde podamos de alguna manera dilatar o disuadir el ataque hasta que nosotros podamos contenerlo. Es una actuación donde cada uno de los interesados que estamos en este protocolo, pues debemos de conocer cómo debemos de trabajar en cada una de esas fases. Entonces aquí va desde cómo estamos preparados, desde que el momento en que ocurre el ataque, cómo debemos de activar ese plan de respuesta a incidentes, esas actividades que hacemos técnicas de detección de análisis y de clasificación, cómo debemos de reportarlo, ¿sí? Y cómo activar nuestro plan de crisis. Y en paralelo, mientras esas cosas se van dando, pues todo el tema de aislar el equipo, de saber cómo fue que ocurrió el incidente, de tratar de identificar cuál fue el primer equipo que se comprometió, de hacer el análisis, tratar de erradicar el malware de, de raíz y poder responder a los diferentes tiempos objetivos de recuperación que tenemos dependiendo de cada escenario de falla. De esa manera, pues vamos preparándonos para los distintos incidentes a los que podíamos estar expuestos. También trabajamos en los planes de recuperación de desastres y en los planes de recuperación de desastres, eh, pues identificar qué hacemos en una situación normal, luego cómo evaluamos cuando se presenta la falla o el incidente, cómo declaramos que vamos a estar en una contingencia, cómo activamos esa contingencia y cómo entramos en esa etapa de recuperación y qué actividades debemos de hacer. Entonces, un procedimiento de recuperación de desastres específico tiene distintas anexos, donde cada uno de esos anexos explica cómo recuperó el firewall, cómo recuperó el switch, cómo recuperó la base de datos, cómo recuperó el sistema de información, cómo escalo, está el directorio de cada una de las partes interesadas. eh, y todo esto son planes en los que venimos trabajando, que, que venimos mejorando y que tratamos de fortalecer para estar, de alguna manera, poder responder o poder recuperarnos y ser más resilientes en el evento de que un incidente o un ataque se llega a presentar y se llega a materializar. También vamos evaluando cómo es la evolución de ese tiempo objetivo de recuperación y de ese punto objetivo de recuperación. Entonces, por decir algo, arrancó con 6 horas en el RTO y con 12 horas en el RPO, por dar un número. Entonces, vamos verificando en el tiempo, en la medida que se van ejecutando las diferentes pruebas durante el año. Hacemos por lo menos 2 pruebas durante el año para saber ese indicador, cómo va disminuyendo y qué debemos de hacer para poder mejorarlo. El objetivo de una prueba de recuperación es que falle. Esto se oye extraño, pero así es. El objetivo es que falle. ¿Para qué? Para poder encontrar precisamente esas oportunidades de mejora. Bueno, como lecciones aprendidas en todo este proceso de gobierno, eh, es importante que la junta directiva o que la alta dirección vea el ciberriesgo como algo que va más allá de tecnología, que es de la empresa, que lo identifique como los riesgos importantes que requieren atención y que requieren presupuesto, que requieren sensibilización y que requieren empoderamiento del liderazgo. Crear esa cultura del ciberriesgo en la organización, pues requiere ese programa de concientización y de formación orientado a cada uno de los niveles que mencionaba ahorita y poder verificarlo mediante campañas focalizadas que permitan entender cuál es la postura del riesgo. Poder tratar de informar a la alta dirección de manera oportuna para que esté preparado y que esté sensible a cómo estamos frente a un posible ataque cibernético y hacernos entender de cuál es la postura, qué medidas de protección tenemos y dónde tenemos que ajustar ciertas tuercas, digámoslo así,
para poder mejorar esos planes de recuperación y de respuesta a incidente. Definitivamente, poder trabajar con tecnología de la operación y con tecnología informática, viendo el riesgo cibernético como un propósito común, pero también requiere, como les ponía muy bien Germán, responsabilidades claras. Y me gustó mucho esa diapositiva donde mostraba hasta dónde llegaba las tecnologías de la operación y cómo aportaba la tecnología informática. Entonces, tener esas fronteras claras nos va a permitir avanzar, aunque también pueden existir zonas grises, y es allí donde se tienen que dar esos escenarios y esos espacios de conversación que permitan ir engranando que este proceso funcione. Ahora, la estructura de ciberseguridad requiere incluir roles que permitan aplicar ese concepto de ciberseguridad por diseño, que permita estar preparados para todos esos eventos y para todos esos incidentes que se puedan llegar a presentar, que permitan atender las auditorías tanto internas como externas y verificar su cumplimiento y hacer la gestión que sea necesaria para tener todo un sistema de gestión de ciberseguridad documentado y que las personas lo conozcan, ¿sí? Si tenemos buenas prácticas y esas buenas prácticas las incorporamos con la cultura de la organización, es posible tener una gestión integral de riesgo. Pero en eso quiero ser enfático en nuestra experiencia, y es que no podemos hacer de lado a la cultura de la organización. Entonces lo que tenemos que hacer es traer la buena práctica, pero con la cultura de la organización poder llevarla a cabo. No se trata de traer a rajatabla cada actividad que propone la buena práctica, se trata de saber cómo incorporarla en nuestras actividades diarias, cómo apropiarla. El monitoreo continuo y la gestión de vulnerabilidades y las actividades de ética hacking son claves para poder tener conciencia de las vulnerabilidades y de las amenazas reales, tanto en nuestras subestaciones como en nuestras plantas. Y finalmente, los simulacros es nuestra oportunidad de aprender. Entonces, con los simulacros vemos todas esas cosas que necesitamos mejorar, vemos todas esas cosas que necesitamos revisar, y de alguna manera también vamos engranando y vamos creando conciencia de cómo estamos enfrentando este riesgo cibernético. Esto es lo que tenía para contarles. No sé si existan algunas inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por su intervención.